Ya le empieza ya. Sí, ya va a empezar. ¿Listos? Porque dice ahorita del 4. La Iglesia de Dios te invita a que nos adaptemos a nuestros servicios. Los martes, 7 p.m. Si Servicio quiere, de pues, jóvenes y niñas, Espérame 7 tantito. p.m. Escuela Tengo dominical, 30. domingos, 4:45 p.m. Y nuestros servicios devocionales, los domingos, 6 ¿Cuáles p.m. son? Estamos localizados en el 1671 Beacon Place, Oxnard, California, 93033. Se trata del edificio Welfare en Arroz y Julio. Llámanos al 805-205-4533. ¿Empezó a grabar con la cámara? Lo voy a prender ahorita. Ahorita está solamente en vivo, pero no está grabando todavía. Ahorita lo voy a pasar ya para en vivo, ahorita cuando empiecen a hablar. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes reciben Del 3. y no representan necesariamente el ¿Hasta dónde? pensamiento, Del 2 exaltación o gran radiodifusión. hasta el 12. La Iglesia de Dios en Oxnard, con el pastor Luis Solís, presenta su programa Transformando Vidas. Acompáñanos en los siguientes minutos para ser parte de una transformación en tu vida. Con ustedes, el programa de hoy. Dios le bendiga, queridos y amados hermanos. Soy Rodolfo, gloria sea al Señor, ¿verdad? Estamos contentos y agradecidos con Dios por este privilegio que nos permite estar una vez más aquí en este programa radial Transformando Vidas. Y, ¿verdad? Queremos agradecerle a nuestro hermano Rogelio que se encuentra el día de hoy, ¿verdad? Detrás de los controles, nuestro hermano Pablito que está también, ¿verdad? Asegurándose que todo sea transmitido bien vía internet. Y también está con nosotros a nuestra hermana Griselda el día de hoy, que también le va a saludar en un momento. Queremos también agradecer al grupo Enamorados de Cristo que estuvo con nosotros el día sábado, gloria sea el Señor, deleitándonos con su música y alabando al Señor. Queremos agradecer también a Tacos El Chapín, que estuvo presente ahí con esos deliciosos tacos. Gloria sea el Señor. Queremos agradecer a cada uno de los que estuvieron involucrados para ayudarnos y que todo esto fuera hecho posible. También, queridos y amados radioescuchas, queremos agradecer a cada uno de los que nos miran por la vía internet. Todo esto lo hacemos para gloria y honra de Dios. ¿Verdad, hermana Griselda? Amén, así es, hermano Rodolfo, es un gozo, sobre todo que lo que hacemos no lo hacemos ahora sí como obligados, sino que lo hacemos con gozo, con toda disposición para poder compartir al aire y a todos nuestros hermanos que nos miran, nos sintonizan a través de esta hermosa onda radial que es a 107.9 Oasis Radio, la estación que refresca su vida. Y agradecemos a cada uno de ustedes que están ahí fielmente y que nos aman, sobre todo el amor, hermano Rodolfo, que nos muestran también a través de sus comentarios, a través de sus expresiones, cuando nos miran, oh, usted es el hermano Rodolfo, la hermana Griselda, y no es para vanagloria, pero siempre es un gozo poder recibir esas palabras y extrañamos a nuestro pastor y ministro Noé Solís, le enviamos saludos, sabemos que muchas veces las circunstancias, el tiempo, sobre todo, que ya siendo
un obispo de la iglesia. Hay mucho trabajo, hermano, pero aquí estamos, hermanos, estamos gozosos, estamos contentos, agradecidos con usted, pero sobre todo con el Señor que nos ha prestado vida. Hay un canto de nuestros hermanos enamorados de Cristo, el grupo no el grupo del hermano Mario Moreno, pero el grupo que trae el hermano, hay un canto que dice que bueno es el Señor. Y no solamente lo dice ese canto, sino que es la palabra de Dios que nos dice, mirad cuán bueno, qué bueno es el Señor, porque nos amó primero. Es por eso, hermanos, que estamos agradecidos, estamos gozosos en esta tarde. Si usted quiere llamarnos aquí en cabina, llámenos. Estamos teniendo un tiempo todavía donde usted pueda participar también. Tal vez alguien esté cumpliendo años, llámenos, queremos saludarle también desde aquí. Y vamos a empezar un hermoso tema el día de hoy, pero también queremos que nos llame a la línea de oración si usted necesita alguna oración o necesita que nosotros podamos ser de bendición para su vida. Llámenos al 205-4533, área 805-205-4533. Ahí está la línea de oración para que usted pueda pedir exponer y pedir su petición, que Dios sea contestando, porque dice la palabra de Dios que todo el que pide recibe, el que toca, ¿qué pasa, hermano Rodolfo? Se le abre. Y el que busca, Encuentra. gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Sí, gloria sea el Señor, hermana Griselda. Y el número de aquí de cabina es el 874. 805. Amén. 874-1248. Amén. Gloria sea el Señor. 805-874-1248. Llámenos aquí en cabina, queremos escuchar de usted que está atrás de las líneas telefónicas también. Saludos para nuestra hermana Emilia, hermano, se nos está pasando, nuestra hermana Garduño, la familia Garduño, que Dios les bendiga, hermana Martín, hermano Ignacio, y estamos aquí, hermanos, sus amigos, no solamente a ellos, a toda la congregación, a todos los hermanos fieles. Amén, gloria sea al Señor. Y hermana Griselda, por el tiempo parece que llegamos a este lugar y el tiempo se nos hace demasiado corto. Así es. Y el tema del día de hoy, hermana Griselda, es un tema un poquito, ¿verdad? Se puede decir un poquito difícil, un poquito medio complicado para ciertas personas, pero lo que la Biblia dice, lo que la Biblia habla es muy claro y tenemos que decir lo que la Biblia dice. ¿Cuál es el tema del día de hoy, hermano? No se puede modificar, hermano, y a veces uno quisiera pasar esta hoja, pero no podemos. El tema de hoy es un tema, como es usted, delicado, pero es de suma importancia para los que están casados, los solteros aún, pero sobre todo para aquellos que están unidos en matrimonio. Y este tema se llama el divorcio y el pecado de volverse a casar. Y hay una cita bíblica, hermano Rodolfo, que en esta tarde queremos compartir en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 9. Vamos a leer esta parte. Y dice la escritura en el nombre poderoso de Jesús: y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con la otra, adultera, y el que se casare con la repudiada, adultera. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 20. Pero vamos a entrar para entender más esta parte. En el libro de Marcos capítulo 10, dice en el versículo 2 en adelante: y llegándose los fariseos le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mas él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer, y los que eran dos serán hechos una carne. Así que no son más dos, sino una carne. Pues lo que Dios juntó no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dice: cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiara a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Para esta parte, hermano Rodolfo, queremos lo que la Iglesia de Dios fielmente y firmemente respalda es acerca de la pertinencia del vínculo matrimonial. Es decir, el vínculo solamente es disuelto a través de la muerte, como lo dice en el libro de Romanos capítulo 7, versículo solamente del
del 2 al 3 dice la palabra de Dios, porque la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley y del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriera es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuera de otro marido. Miramos, hermano, a través de las escrituras, cómo la palabra de Dios tiene que permanecer tal y como es escrita en la Biblia, como está escrita. El hombre no puede modificar lo que ya ha sido escrito para su propia conveniencia. Y el apóstol Pablo en el libro de Corintios, hermano Rodolfo, fíjese que decía de esta manera en el versículo, capítulo 7, versículo 39, la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es, cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Es ahí donde podemos entender que mientras la pareja está con vida, no puede cometer el pecado de volverse a casar, ¿verdad? Es por eso que la siguiente cita de nuestro pasado supervisor general A.J. Tomlinson en la revista El Mensajero a la Blanca de 2 de diciembre de aquel año, hermano, de 1923, muestra cómo se resolvió este asunto, y la decisión tomada en ese entonces permanece igual. Cuando vino esa pregunta de parte del comité de asuntos y preguntas, y se presentó esta pregunta respecto al divorcio, hermano, vinieron y presentaron esta pregunta acerca del divorcio y el recasamiento a través del comité de asuntos y preguntas. Se presentó un drama nuevo, y el presidente continuó con el asunto diciendo que si fuese solicitado para expresar su punto de vista del asunto de este momento, él tendría que decir que la única causa para la separación y el recasamiento es cuando una persona se casa con otra que tiene un compañero en vida, puede repudiar a la otra y casarse con otra, y ambas ser miembros de la iglesia. Pero si se divorcian por cualquier otro motivo y se vuelven a casar mientras que un compañero todavía está vivo, ellos no deberán ser aceptados en la iglesia. Mucha gente se siente rechazada y dice, ustedes tienen normas, tienen leyes que no permiten, él es mi esposo, pero sabemos que mientras viva la pareja con la que está casada, no puede llamársele que es el esposo, porque no es suyo, no es el esposo, no le pertenece. Y todo el Nuevo Testamento confirma que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. No es razonable bajo el nuevo pacto de Cristo que el orden perfecto de Dios establecido por el matrimonio de un varón y una mujer sea transgredido para ajustarse al pecado del hombre. Muchas veces el hombre quiere ajustarse a como él se sienta cómodo, de buscar alguna solución y decir, es que yo no creo que sea así. Pero acuérdense que la palabra dice, en el principio, varón y hembra los hizo Dios, y esto con un propósito. Amén, gloria sea al Señor. Y hermana, y todo nos lleva a como es cuando hay un matrimonio, ahí dice la Biblia que ya no son dos, sino que ahora son una sola carne, ¿verdad? Y que lo que Dios juntó no lo aparte ¿quién? El hombre. Fíjese, hermana, que ahí donde entramos en el tema donde dicen, donde se malentiende la parte de lo que es la fornicación, y que lo llaman a la fornicación cuando una persona le engaña a la otra. O es que ya me engañó, vamos a darle un ejemplo, una patada, y voy a buscarme a otro porque ya me engañó. No, ¿qué dice la Escritura? Que lo que Dios juntó no lo aparta el hombre. Delante de Dios, aunque se haya divorciado, delante de Dios sigue estando casado. No hay excusa. Aunque uno se quiera hacer el que yo ya no sé, porque ya no es mi marido, pero hizo una promesa delante de Dios, y en el momento que estaba casándose, de que iba a ser hasta que la muerte lo separe. Amén. Gloria sea el Señor. Esa es una de las cosas, hermana, que vamos a ir entrando de poco a poco. ¿Y por qué es pecado el divorcio? Usted leyó una cita en el libro de Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 8, y vamos a volver a leer, que dice la Escritura así. Entonces se llegaron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo?
Y dijo, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán dos en una carne. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícele, ¿por qué pues Moisés mandó carta de divorcio y repudiarla? Y aquí viene la contestación del Señor. Dícele, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y aquí podemos mirar, hermana Griselda, cómo el Señor Jesucristo siempre nos remonta al principio de las cosas. El principio de la creación, cuando Adán y Eva, que dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Amén. Eran dos en una carne. Y el Señor Jesucristo se los empieza a remontar. Y los fariseos dicen, entonces, ¿por qué Moisés sí dice que está bien? Sí, pero eso no lo hizo porque estaba bien, sino lo hizo porque ustedes son duros de corazón y no aceptan las cosas. Se lo permitió. Pero al principio no fue así. En este momento en el ministerio de nuestro Salvador, los judíos eran terriblemente hostiles hacia Él. Aquí buscaban una evidencia para demostrar que Él estaba opuesto a la ley de Moisés. Pero el Señor, hermana, lleno de sabiduría y lleno de ese poder de lo alto, lo remontaba todas las cosas al principio. Y Él regresa al principio de la creación, mucho antes de que se diera la ley. Y muestra cómo Dios hizo al varón y a la mujer. E instruyó el matrimonio declarando que el esposo y la esposa no son ya dos, sino una carne. Y lo que Dios juntó, el hombre no tiene autoridad ni derecho para separarlos. El versículo 9 es uno de los versículos más debatidos en la Biblia. En sus varias formas, la fornicación, que viene siendo porneia, ¿verdad? Es utilizada 55 veces en el Nuevo Testamento. Y su uso en las Escrituras muestra que en su término en la que se hace referencia es la promiscuidad sexual fuera del matrimonio, incluyendo la del varón soltero teniendo esposa de otro varón. Y eso lo vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. Y ahorita lo vamos a leer, hermana Griselda. Y obviamente ella no sería la esposa legal de su compañero actual y la esposa de otro varón ante los ojos de Dios. Aunque ella se llame su esposa, Dios no la reconoce como a tal, y ya que el verdadero y legítimo vínculo de su esposo y esposa es indisoluble, o sea que inquebrantable. Y vamos a leer, hermana Griselda, compártanos la escritura de 1 Corintios capítulo 5 versículo 1. Gloria sea al Señor. Amén, aleluya. La palabra de Dios dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Fíjense, en la escritura, lo que el apóstol Pablo está declarando, dice que hay fornicación que no se oye ni en los gentiles, ¿verdad? En las personas que no conocían, que no tenían de la misma creencia, de lo que no conocían a Dios. Y dice que tal fornicación de que tenga uno tenga la mujer de su padre. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Por qué la tiene? Lo que nos podemos imaginar, que no era su mamá, obviamente, pero que su mamá había fallecido y había querido a esa mujer, se había casado con ella, se habían separado, se habían casado, y legítimamente si era su esposo, porque ya la madre de este muchacho o de esta persona ya había fallecido, pero se separan y la agarra el hijo. Es lo que Pablo está diciendo. Tiene la mujer que no le corresponde porque es de su padre. Y ahí es donde entramos se puede decir, en esa, ¿cómo le llamamos, hermana? Debate. Pero la fornicación entra cuando alguien
aunque que esté soltero, un ejemplo, voy a poner yo de ejemplo. Yo estoy soltero, aunque yo ya estoy casado, ¿verdad? Pero yo estoy soltero. Y conozco a alguien que está soltera, pero ya fue casada anteriormente, pero está separada, está como soltera. Y yo me caso con esa persona. Sí, aquí estoy casado con ella, pero delante de Dios no estoy casado con ella, ni es mi mujer. Ella tiene su marido. Así lo dice la Biblia. Es un poco delicado este tema no para nosotros que lo podemos entender, pero cuando la persona no lo entiende está en peligro ahora sí su alma, porque es algo que tiene que estar alerta uno y saber de qué manera, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7 versículo 10, más a los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido. Y en esos tiempos, hermano, vemos ese problema en muchos matrimonios, en muchos hogares, que tan solamente dicen, te quedas, yo me voy, y ya salieron las del 2016, 17, ya, pero esas son palabras del hombre animal, el hombre que solamente es guiado por sus propios pensamientos, pero cuando la palabra de Dios nos advierte y nos dice que las cosas así no fueron ni en el principio, y ni, como dijo el apóstol Pablo, no lo digo yo, sino el Señor. Y es algo, hermano, que la importancia de estos versículos es que los maridos y las esposas, si quieren agradar al Señor, tienen que permanecer leales a sus votos. ¿Hasta dónde? Hasta que la muerte los separe. Los problemas en el matrimonio pueden ser solucionados si las parejas desean resolver las cosas y si siguen adelante unidos en el Señor para conseguir su ayuda. El pecado de volverse a casar, ¿en dónde entra esta parte? Y Pablo enseña en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 1 al 3, ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta al marido mientras el marido vive está obligada a la ley, mas muerto el marido, más muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Entonces ahí existe esa posibilidad de tener un matrimonio legal delante de Dios, pero mientras el marido viva no puede tener un matrimonio más que el que ya tiene. Y es por eso que cuando la muerte separa a un esposo y esposa, entonces el compañero que queda en vida ahora es libre de la unión que Dios hizo entre ellos y es libre para casarse otra vez, con tal de que sea en el Señor, como lo leímos en 1 Corintios capítulo 7 versículo 39, donde dice, la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, más si su marido muriera, libre es, cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor. Y no hay excepciones en el matrimonio, hay una unión hasta que la muerte y es la única manera que se puede quebrantar, se puede, ahora sí, hasta ahí llegó ese vínculo matrimonial. De otra manera no se puede, aunque muchas veces podemos buscar y buscar, no hay otra respuesta. Muchas personas en sus propios consejos pueden decir, ya no me entiendo con mi esposo, con mi esposa, ¿qué me recomienda usted? Y se han escuchado tantas inmoralidades que salen de la boca del hombre que dice, hermana, usted es libre, puede casarse, déjelo, usted puede. Eso no es un buen consejo bíblico. Amén, gloria al Señor, hermana. Y fíjense que lo del el pecado del divorcio y de volverse a casar, Pablo lo interpreta en el libro de Corintios de una manera clara. En el versículo 10 y 11, la Escritura dice, mas los que están juntos en matrimonio denuncio, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte del marido, y si se apartare, que se quede sin casar, o reconcíliese con su marido. No dice que se busque otro, con su marido. Y que el marido no despida a su mujer. Versículo 27 dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás suelto de mujer? Pues no procures mujer. Gloria sea al Señor. Y la esposa, hermana Griselda, o el esposo que se aparta de su marido o que se aparta de su esposa,
Nomás tiene dos opciones, hermano. No son más. La Biblia da dos opciones, que una es permanecer sin casarse o que se reconcilie con su mujer o con su esposo, ¿verdad? Amén. Esas son las dos alternativas que Dios da, porque la Biblia es palabra de Dios. Y es bueno que una persona soltera se quede sin casar, o el estar casado también es bueno, ¿verdad? En 1 Corintios 7:38 dice la escritura, así que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. El versículo 39 dice, la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es. Cásese con quien quisiere, con tal de que sea en el Señor, con tal de que le sirva al Señor, que conozca de Dios, para que no le vaya mal. Gloria sea al Señor. Pero el separarse después de haberse casado solamente puede ser, en el mejor de los casos, una concepción a la infidelidad. Si el varón se llega a una mujer, todas las escrituras relacionadas con el matrimonio requieren que permanezca fiel a ella. No obstante, si uno es libre de esa esposa, es decir, si una vez él tuvo una esposa, pero ahora es libre del matrimonio, a través de la muerte, entonces podrá ser bueno no procurar una esposa a fin de que él esté más libremente al servicio de Cristo. Al decir esto, el apóstol no implica que el estar casado no es bueno, sino que solamente el permanecer sin casar lo hace libre para consagrar más tiempo, recursos y energía al servicio del Señor. Hermana Griselda, el tiempo se va demasiado rápido, pero antes que nada, verdad, quiero aclarar esta parte. El apóstol Pablo también recomienda que se case las personas. Aquí mismo en el libro de Corintios dice el apóstol Pablo, quisieras que todos se quedaran como yo, sin casarse, pero es mejor casarse que estarse quemando. Él dice que también que es bueno casarse. El problema viene cuando la persona se separa y quiere agarrar a otra mujer, y ahí ya no le corresponde. Muchas veces lo hacen inconscientemente, o ¿cómo se le llama? Cuando no conoce, falta de sabiduría. Pero lo que sí sabemos es que lo que Dios nos dice es por el bien de nosotros. El mandamiento de que una esposa esté atada por la ley mientras su esposo vive se repite muy a menudo en el Nuevo Testamento, de modo que no puede haber duda que el matrimonio tiene como propósito de ser de por vida, no solamente pasajero. Pero en esta cláusula final, Pablo enfatiza el principio establecido en 2 Corintios 6, del 14 al 18, que los creyentes no deberán estar en yugo desigual con los incrédulos. O sea, una persona salva no puede buscar una persona que no puede casarse con una persona incrédula, una persona que no se salva. Sin embargo, una vez que dos personas se casan, este matrimonio es un compromiso para toda la vida, sin importar sus estados espirituales, para el momento de la unión. Y vemos que el propósito de Dios es que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer de por vida. El problema surge cuando no existe una devoción totalmente incondicional de la persona durante toda la vida de pareja. Naturalmente el pecado en el matrimonio, cuando tergiversa, así como otras relaciones, considera ahora los efectos del alcohol. Consideramos también acerca de lo que es la infidelidad, la negligencia, la brutalidad, y todos tienen su raíz en el pecado. Por tanto, el divorcio, el recasamiento no es viene siendo esa extensión del pecado. Y es pecado. Delante de Dios es pecado el casarse, divorciarse y volverse a casar. Así que eso es algo grave delante de Dios, que no va a tener por inocente aquel matrimonio que ahora ya conoce, y que pueda hacer conforme a sus propios deseos y sus concupiscencias. Pero hermano Rodolfo, queremos orar en esta tarde por esos matrimonios. Tal vez están a punto de separarse, tal vez están sin ninguna esperanza, pero sabemos que Cristo en su palabra nos ha hecho libres y nos ha dado la oportunidad para enmendar nuestras vidas delante de Dios. No hay matrimonio hasta este tiempo que sea un matrimonio que no pueda tener problemas.
pero sabemos que los problemas pueden ser pasajeros, más las consecuencias de que si se divorcian son eternos también. De esta manera vamos a orar, hermano Rodolfo. Oh bendito Dios, Señor nuestro, le pedimos, Señor, en esta hora, misericordia, Padre eterno, por cada uno de los que, Señor, están pasando un proceso de divorcio, Padre, un proceso, Señor, en el cual ellos han puesto primeramente, Señor, la solución, Padre, que ha venido a sus mentes, a sus vidas, Padre eterno, pero sabemos, Señor, que su palabra, Señor, es un mandamiento el cual no se puede, Señor, romper, porque lo que el hombre, Señor amado, hace solamente es por sus pensamientos, pero usted, Padre, haga la voluntad en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, Padre. Sea usted con cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos, Padre, que han sintonizado esta radio, bendiga a los padres de la sabiduría de lo alto, en el nombre de Jesús, Padre eterno, haga, Señor, conforme a su voluntad en cada matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús, se lo pedimos y se lo rogamos. Amén. Gloria sea al Señor. Mi amado amigo y hermano, en esta hora nos vamos a despedir de ese su programa Transformando Vidas, no sin antes agradecerle su fiel sintonía y su tiempo, que es valioso para el Señor, que ustedes han dedicado este tiempo a través del internet. Que Dios les bendiga a todos y estamos aquí próximamente el viernes a las 6 de la tarde. Sintonícenos a través de www.laiglesiadios.us. Que Dios les bendiga. Reciban saludos de toda la congregación aquí en Oxnard, la Iglesia de Dios en Oxnard. Hasta la próxima, bendiciones.